tal, amigos y hermanos? Es un privilegio para este servidor estar con ustedes nuevamente para llevar un mensaje más de la palabra de Dios. La semana pasada iniciamos con esta temática titulada Conócete a ti mismo. Hoy tenemos la parte número 2. Hoy es sábado 22 de agosto del año 2020 y qué privilegio que ustedes estén allí para escuchar este mensaje. Por favor, no dejen de compartirlo con sus amigos. Antes de abrir la palabra de Dios, quisiera invitarlos para que me acompañen a orar al Todopoderoso. Dios eterno, gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra en este momento. Permite que el poder de tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine a exponer tu palabra. Háblanos, porque necesitamos de tu auxilio. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos, el título Conócete a ti mismo. Esta es la parte número 2. La semana pasada estuvimos hablando acerca, o mejor dicho, las palabras que el apóstol Pablo dirigió a la iglesia en Roma. El capítulo 12 del libro de Romanos, y leemos el versículo 3. Romanos capítulo 2, versículo 3. La palabra de Dios dice allí: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de ustedes. Comentamos la semana pasada de qué manera un cristiano se puede autoevaluar. Dijimos también que cuál fue el motivo que inspiró al apóstol Pablo a dirigirse con estas palabras a la iglesia. Habíamos dicho que la iglesia estaba compuesta por judíos cristianos que aceptaron el evangelio de Cristo Jesús, y también por personas que no eran judías, de otra nacionalidad, conocidos como gentiles, que también aceptaron el evangelio de Cristo. Entonces, estos dos grupos de personas eran los que componían la iglesia primitiva. Y como suele suceder siempre, se suscitan conflictos cuando hay personas de distintas nacionalidades. Por eso el apóstol Pablo dirige estas palabras. Entonces, dijimos también que una persona en su autoevaluación a veces cometemos dos errores. Una es tener un concepto demasiado alto del que debemos de tener y de lo que el versículo está hablando. Y el otro es el otro extremo, tener un concepto demasiado bajo de uno mismo. Estos dos conceptos se le conoce como complejo de superioridad y complejo de inferioridad. Estuvimos hablando sobre eso. Hoy continuaremos sobre esta temática muy importante: conócete a ti mismo. Dijimos también que el apóstol Pablo, antes de tener su encuentro con Jesús, era una persona que perseguía a la iglesia. Él se sentía orgulloso de su nacionalidad, se sentía con una estima superior a todos los demás, porque creía que lo que estaba haciendo estaba correcto. Pero después de que tuvo su encuentro con Jesús, su perspectiva, su visión cambió rotundamente. Y déjeme decirte, querido amigo y apreciado hermano, que cuando la persona se encuentra con Jesús, su vida cambia rotundamente. No va a ser la misma persona. Cuando vienes a Cristo Jesús, tu perspectiva, lo que puedes pensar de ti, lo que puedes pensar de otras personas, tiene que ser diferente. La persona que conoce a Cristo Jesús definitivamente llega a ser una nueva persona. Hay personas, amigos, que quizás se sienten orgullosos quizás por su solvencia económica, quizás su nivel social, su nivel académico, por sus logros alcanzados, y quizás los hacen sentirse superiores a los demás, y eso con frecuencia crea barreras entre los que quizás no han recibido una educación académica, quizás no tienen la solvencia económica, y eso trae conflictos. Entonces,
cuando la persona viene a Cristo Jesús, debería de haber un cambio. Ya no debería de existir eso. Hay quienes quizás se sienten con cierta autoridad y eso los hace quizás a veces sentirse superiores a los demás. Por eso el apóstol Pablo, para eso tiene un consejo muy práctico en la palabra de Dios. Para aquellas personas que quizás porque tienen alguna posición social, tienen alguna autoridad y ejercen influencia en los demás, el apóstol Pablo en la escritura tiene un consejo para esas personas. Quiero que por favor, si tienes una Biblia, me acompañes ahí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, y oiga cómo dice el versículo 16. Dice allí, unánimes entre vosotros, atención con esto, no altivos, mas acomodándonos a los humildes. No sea sabio en vuestra propia opinión. Mi querido, lo que da el Evangelio de Cristo Jesús no nos permite tener un concepto propio más que el que debemos de tener, sino que nos pone en deuda con nuestros semejantes. Eso es lo que da el Evangelio de Cristo Jesús. Cuando tú llegas a conocer a Cristo Jesús y el Espíritu de Dios, la gracia te transforma o nos transforma, nos pone en deuda. ¿Tú sabes quién se sintió altivo así? La Biblia menciona que hubo un ser en el cielo que nació en su corazón ese deseo de ser más que los demás. Todo lo conocemos en la Biblia, el libro de Ezequiel, y por cuestiones de tiempo no vamos a detallar ese acontecimiento que sucedió en el cielo, pero conocemos la historia de cómo Lucifer quiso ser más que Dios. Y entonces hubo conflicto en el cielo. El otro extremo se encuentra la posibilidad de tener una estima propia demasiado baja. Y eso también nos incapacita. ¿Para qué? Para tener una vida exitosa. Tener una autoestima demasiado baja. Y eso nos incapacita para tener ¿qué? Una vida exitosa, y eso también desagrada a Dios. Todos los extremos son malos, sea para un lado o para el otro, son malos. Pero el Evangelio de Cristo Jesús nos ayuda a entender, apreciados amigos, el Evangelio de Cristo Jesús nos ayuda a entender que si bien en nosotros no hay nada bueno, también nos ayuda a entender que somos muy valiosos a la vista de Dios. Tú eres muy especial a la vista de Dios. Todos somos especiales a la vista de Dios. No hay diferencia, sea que tú hayas recibido una educación académica extraordinaria o no lo hayas recibido, delante de la presencia de Dios, todos, sin excepción, somos iguales. No hay diferencia. La vida del apóstol Pablo, después de su conversión, ejemplifica maravillosamente cómo un cristiano puede evaluarse con cordura y adecuadamente. Sabe que su orgullo nacional había pasado a la historia. El apóstol Pablo aceptaba ahora que era un gran pecador, que necesitaba aprender de Cristo Jesús todos los días. Y es lo que usted y yo necesitamos hacer todos los días, aprender de Jesús, sentirnos pecadores, sentir que necesito de la gracia de Dios. Esa fue la experiencia del apóstol Pablo después de su encuentro con Jesús. Y escribiéndole a los Corintios, él subraya lo que estamos diciendo. Mire lo que la palabra de Dios, mire cómo el apóstol Pablo se consideraba. Primera de Corintios, en el capítulo 15 y los versículos 9 y 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice allí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Empero, por la gracia de Dios, soy lo que soy.
Me encanta esa expresión del apóstol Pablo. Empero por la gracia de Dios, soy lo que soy. El regalo inmerecido de Dios nos hace personas que aceptadas delante de Dios. Y Pablo dice, es por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no fue en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Tremendo, ¿verdad que sí? En sí mismo el apóstol Pablo se sentía indigno y merecedor, y el más pequeño entre todos, porque dice la palabra de Dios, el más insignificante de todos. Pero la gracia de Dios vino a revolucionar la vida de este extraordinario apóstol de Dios. La gracia de Dios lo había transformado, lo había tomado y lo había hecho una nueva persona, un hombre preparado para llevar el evangelio de Dios a todas partes del mundo. ¿Y qué era lo que era el apóstol Pablo? Un apóstol extraordinario, un evangelista por excelencia, un instrumento valiosísimo en las manos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy en día. Así como lo hizo con el apóstol Pablo, también lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer conmigo, siempre y cuando nos pongamos en las manos de nuestro Dios. Qué extraordinario privilegio tuvo el apóstol Pablo. Evidentemente el apóstol Pablo supo pensar de sí con cordura, supo autoevaluarse de sí, espíritu que viene del cielo, que viene de Dios. El encuentro con Jesús, ese encuentro maravilloso que tuvo el apóstol Pablo, lo liberó para siempre de toda pretensión humana, de toda vanagloria propia. Y es que cuando usted y yo vamos a los pies de Cristo Jesús, el poder del evangelio, su gracia salvadora, nos transforma. Y llegamos a ser nuevas personas para honra y gloria de su nombre. Sabía muy bien, el apóstol Pablo sabía muy bien que de sí mismo no tenía nada que ofrecer. Débil, pequeño, pero sin duda alguna, la gracia de Dios lo había preparado. Por eso él pudo decir aquellas palabras: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y muchas veces usted y yo usamos esa expresión de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo evidentemente pudo evaluarse con cordura de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios. Mi apreciado amigo y hermano, la palabra que mejor expresa lo que debiera ser el cristiano en contraste con tener un concepto de uno más alto que el que corresponde es la palabra humildad. Dijimos en el estudio anterior que íbamos a hablar sobre esa palabra humildad. Y muchas veces con frecuencia usamos esta palabra como sinónimo de pobreza, de escasez. Hablamos de un barrio humilde, hablamos de gente humilde, hablamos de personas de escasos recursos, de escasos recursos económicos. Mi querido, una persona humilde es alguien que no es altiva. Voy a repetir eso. Una persona humilde es alguien que no es altiva o sabia en su propia opinión. El apóstol Pedro contrasta la humildad con la soberbia cuando en primera de Pedro 5:5 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humildad, por lo tanto, es lo opuesto a la soberbia, a la arrogancia o al orgullo. Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso solo lo hace el poder del evangelio, el poder de su gracia salvadora. Eso lo hace, eso viene como consecuencia de tener un encuentro con el Salvador de este mundo, Cristo Jesús.
El ejemplo más claro de lo que es la verdadera humildad, el ejemplo más significativo de lo que es la verdad, de lo que es la verdadera humildad, lo encontramos en la persona del Señor Jesús. Quiero que por favor tú me acompañes en el libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Y los versículos 5 y 8. Oye cómo dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que también usted y yo lo podamos sentir. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallando la condición de hombre, se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el mayor ejemplo de humildad. Nuestro gran ejemplo, Cristo Jesús. Jesús mismo nos desafía hoy. Jesús mismo te desafía a ti, me desafía a mí. Nos desafía hoy en día para que aprendamos de Él. La palabra de Dios dice en San Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mis queridos, el Evangelio de Cristo Jesús tiene el poder de transformarnos, tiene el poder de reorientarnos, tiene el poder de transformar nuestras vidas, cambia nuestras prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? El poder del Evangelio tiene esa capacidad de reorientar nuestra vida, cambiar nuestras prioridades, nos pone de nuevo en sintonía con el cielo. Eso es lo que hace el poder del Evangelio. Eso es lo que hace Cristo Jesús cuando viene a tu vida, te transforma, te hace una nueva persona para honra y gloria de su nombre. Por supuesto, esto no quiere decir que la persona que se entrega a Cristo de la noche a la mañana va a dejar aquellos malos hábitos, aquellos malos pensamientos, todas aquellas cosas que lo han tenido atados por años. No es que ocurra un cambio de 180 grados al momento. No. Es un empezar a caminar con Cristo Jesús todos los días, una dependencia de Él todos los días. Y el Señor quiere transformarnos. El Señor Dios Todopoderoso quiere transformar tu vida. Quiere hacernos nuevas personas para honra y gloria de su nombre. Dios está al control de nuestra vida. Él desea hacernos nuevas criaturas. La vida cristiana es un caminar continuo en los caminos del Señor, aprendiendo y creciendo siempre. Todo el tiempo estamos aprendiendo, estamos creciendo y estamos caminando. Esa es la vida del cristiano. Esta experiencia, mi querido, debería de caracterizarse. Entre más conocimiento de Dios tengamos, más humildes deberíamos de ser. Entre más conocimiento de Dios, entre más conocimiento de la palabra de Dios, más humildes deberíamos de ser. Por lo tanto, mi querido, un cristiano orgulloso, arrogante, es una contradicción de términos. Esta tal persona no es cristiana en el sentido cabal de la palabra, porque una característica sobresaliente del Evangelio es que hace humilde a la persona que lo recibe y lo transforma. La gracia de Cristo Jesús llega a transformar de tal manera que la gente vea a Cristo Jesús reflejado en nuestra vida. Eso es lo que hace el poder del Evangelio. Te transforma, te hace una nueva persona para honra y gloria de su nombre. Mi apreciado amigo y hermano, una evaluación sensata de nosotros mismo revelará que hemos sido golpeados por el pecado. El pecado ha hecho
una destrucción dentro de nuestro ser y por lo tanto necesitamos pasar en el taller, en las manos del alfarero que es Cristo Jesús. Quiero compartir contigo este pensamiento que encontré de una de mis escritoras favoritas. Está en El Camino a Cristo, la página 64 y 65. Oye este pensamiento. Cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis, porque veréis tanto más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta imperfección. Y sigue diciendo, el Señor está haciendo experimentos de gracia en los corazones humanos. Y está llevando a cabo tales transformaciones de carácter que los ángeles se quedan sorprendidos y expresan su gozo en cantos de alabanza. Se regocijan al saber que seres humanos pecaminosos, que seres humanos que yerran, que seres humanos que fracasan, pueden ser de tal manera transformados por la gracia de Dios. Mi apreciado amigo y hermano, el evaluarnos conforme al patrón que nos ha sido diseñado nos hace humildes, porque nos vemos como en realidad somos. Pero humildad, escucha bien lo que voy a decir, pero humildad no significa dejarnos pisotear por los demás, sino que significa ponernos de último. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Que el mismo Jesús declaró que no ha habido un profeta tan grande como Juan el Bautista. Cuando pronunció aquellas inmortales palabras, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Tremendas palabras de Juan el Bautista. Es necesario, refiriéndose a Cristo Jesús, que Él crezca y que yo mengüe. Juan el Bautista no se rebajó, sino que se elevó a la altura de la abnegación. Un concepto realista de nosotros mismos que no solo revelará nuestra pequeñez, no solo va a revelar nuestros pecados, no solo va a revelar tantas cosas malas que hay en nosotros, sino que también va a revelar la grandeza del amor de Dios y cómo Él puede usarnos a pesar de nuestras limitaciones. Quizás tú y yo no hemos ido a las mejores universidades, quizás no hemos recibido la mejor educación académica, y no estoy diciendo que eso no es bueno, pero quizás no tengas el mejor título universitario, pero aún así el Señor quiere utilizarte para su honra y su gloria. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿recuerdan a esos 12 hombres? Jesús conocía sus pensamientos, conocía sus debilidades, conocía las cosas que les gustaban y las que no les gustaban, pero aún así el Señor los llamó. Con esas limitaciones, el Señor los llamó para su honra, para su servicio, para su trabajo. Y de la misma manera, el Señor nos quiere utilizar hoy en día. El Señor conocía sus fallas, conocía sus defectos, pero el Señor estuvo dispuesto a utilizarlos para honra y gloria de su nombre. Y de la misma manera, el Señor hoy nos quiere utilizar. Mi apreciado amigo y hermano, ¿qué concepto tú tienes de ti mismo? ¿Cómo te evalúas a ti mismo? ¿Te sientes orgulloso quizás por los logros alcanzados? ¿Nos sentimos con una estima demasiado altísima por los logros alcanzados? ¿Deberíamos de sentirnos qué? Con el corazón contrito y humillado, como lo expresó el salmista David, para ir a los pies de Jesús y decirle: Señor, transforma mi vida, úsame para tu servicio, a pesar de mis limitaciones. El Señor está dispuesto a hacerlo,
El Señor quiere cambiar tu vida, quiere cambiar mi vida. ¿Estás dispuesto a entregarle tu corazón a Él? Hoy, mis queridos, todos nosotros somos como vasos de barro, y el Señor todavía está queriendo poner sus manos y moldearnos a su imagen y semejanza. El Señor quiere hacer eso por nosotros. Quiero concluir con esta historia. Se cuenta, quizás tú la has escuchado, pero igual te la voy a decir. Se cuenta que un cargador de agua en la India tenía 2 grandes vasijas que colgaban de un extremo al otro, y así llevaba el agua a su amo todos los días. Una de esas vasijas era perfecta, pero la otra tenía grietas. Y mientras que hacían el recorrido, la vasija perfecta entregaba todo el contenido, mientras que la otra llegaba con solo la mitad del agua. El aguador hizo el mismo recorrido diariamente por 2 años. Naturalmente, la vasija perfecta se sentía superior, se sentía orgullosa de sus logros y miraba con cierto desdén a su compañera de trabajo. La vasija agrietada, por otro lado, se sentía avergonzada de su imperfección y se lamentaba porque sus esfuerzos no fueran tan grandes como la otra. Finalmente, un día de esos, le habló al aguador y le dijo: estoy avergonzada de mí misma y te quiero pedir disculpas. El aguador le dijo: ¿por qué? Porque debido a mis grietas, solo reciben la mitad del servicio que debemos hacer. El aguador, lleno de simpatía, se dirigió a ella y le dijo: mira, mañana en el recorrido te quiero mostrar algo. Quiero que veas algo interesante. Y así lo hizo. El siguiente día, cuando venían caminando, el aguador le dijo: ¿ves todas esas flores que están? Esas flores las planté. Esas hermosas flores que están adornando el camino, yo las planté. Pero aún así, yo sigo sintiendo vergüenza, le dijo la vasija, porque no estoy dando lo mejor de mí, porque tengo grietas, tengo aberturas y no llevo la suficiente agua que debería de llevar. Entonces el aguador dijo: ¿te diste cuenta que las flores crecen más del lado donde tú caminas? Siempre supe de tus grietas, y por ello sembré de ese lado tuyo todas estas flores, sabiendo que tú las regarías todos los días. Mi querido amigo y hermano, la realidad de la vida es que todos tenemos grietas, todos tenemos fisuras, y quizás no hemos hecho el trabajo como corresponde, pero a pesar de eso, el Señor nos quiere utilizar. Todos nosotros somos vasijas con grietas en las manos del alfarero, que es Cristo Jesús. Y a pesar de nuestras fisuras, a pesar del pecado, a pesar de las grietas, el Señor nos quiere utilizar para honra y gloria de su nombre. En este momento te quiero invitar que quizás tú te sientes que no has hecho lo mejor para el Señor. Quizás tú piensas que no estás haciendo el trabajo que corresponde como Dios se merece que lo haga. Pero déjame decirte que la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios, está disponible para ti y para mí. Mi apreciado amigo y hermano, hoy el Señor, Dios Todopoderoso,
nos quiere utilizar para su honra y su gloria. Lo único que tú y yo necesitamos hacer es entregarnos a Él completamente. El mundo que nos rodea se está desmoronando a 1000 pedazos. Y eso apunta de que Cristo Jesús viene pronto. Te pregunto, ¿qué estamos haciendo para encontrarnos con nuestro Salvador? Dejemos ya por un lado el orgullo. Dejemos la autosuficiencia propia. Dejemos de tener un alto concepto de nosotros mismos muy elevado del que debemos de tener. Y humillémonos a los pies de Cristo Jesús. ¿Me permites orar por ti? Señor y Padre nuestro, nosotros nacimos con el estigma del pecado. Tenemos grietas, tenemos fisuras, pero aún así, Señor, sabemos que tú puedes arreglar nuestra vida. Si en este momento hay alguien que necesita recibirte como tu único y suficiente Salvador, permite, Señor, que tu gracia lo alcance, que el poder de tu Espíritu Santo los transforme y lo haga una nueva persona para Cristo Jesús. Gracias por escucharnos, gracias por perdonarnos y salvarnos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mi amigo y hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre de ti y te dé paz y tenga misericordia. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.